que ustedes tienen con esta metodología, parte del proyecto final. Así que, bueno, ya lo he subido la semana pasada, vinculado a producción y costos. Le vamos a pegar una rápida leída al trabajo práctico. Posteriormente yo voy a desarrollar un problema que no está en el trabajo práctico, pero simplemente para ajustar y reforzar lo que ha dado el ingeniero Aranda, y después vamos a proceder a desarrollar el trabajo práctico, que en términos conceptuales creo que es bastante sencillo, pero es muy importante porque va a formar parte de un conocimiento esencial para ustedes que tiene que ver con la productividad y con los costos. Entonces, para empezar, vamos a ver si puedo encontrar el trabajo práctico. Voy a compartir pantalla. No, ese no es. No, estoy equivocándome. Dejar de compartir. Este es el trabajo práctico, ¿sí? No sé si lo están viendo el trabajo práctico, ¿sí? Producción y costos. Habla primero, el primer punto, asociado a cuál es la diferencia entre eficiencia técnica y eficiencia económica, ¿sí? Básicamente, cuando uno habla de eficiencia técnica, es aquel proceso es eficiente técnicamente, aquel que usa menos recursos para producir más producción, ¿sí? O producir lo mismo que otro proceso con menos recursos, ¿sí? En cambio, la eficiencia económica, quiero que lo busquen en el libro de Blanco, las dos definiciones, pero está asociada básicamente a cuál es el proceso de mínimo costo. También decimos, y se van a ver en las definiciones, que uno, si es eficiente económicamente, seguramente es eficiente técnicamente. Al revés, capaz que no. Pero si uno es eficiente económicamente, significa que antes ha cumplido la eficiencia técnica. Después, bueno, preguntan cuáles son las etapas de la curva de producción. Ya lo vamos a ver bien en un gráfico. Explicar claramente qué se entiende por ley de rendimientos decrecientes, que básicamente es una etapa de la productividad donde el aumento de trabajadores genera aumento de la producción, pero menos que el proceso anterior o el anterior trabajador. O sea, a medida que aumentamos trabajadores, aumentamos nuestra producción, pero nuestro rendimiento va decreciendo. Y también lo vamos a ver en las gráficas y después ustedes lo van a terminar de exponer, cuál es cómo los rendimientos decrecientes afectan al costo variable medio. Y después hay un par de ejercicios que vamos a hacer, que lo vamos a desarrollar rápidamente, que tiene que ver con cómo funciona esto de la productividad respecto a la productividad marginal y a la productividad media, a partir de esa tabla, ¿sí? Tenemos que completar y graficar esa tabla, lo mismo con el problema número 5. A partir de los datos de cantidad de trabajo, productividad total, productividad media y productividad marginal, poder completar el resto de los datos. Después, bueno, hacer la investigación por parte de ustedes, cuáles son los tipos que dentro de la economía se consideran, ¿sí? Básicamente tienen que ver con el costo fijo, con el costo variable, con el tema de los costos implícitos, los costos explícitos y otros tipos de costos. Y después también analizar esto, qué pasa cuando el producto marginal llega a su máximo, cuál es el mínimo costo promedio y cuánto llega el costo total a su máximo. Son los puntos más importantes. Y otro tema que es muy importante, y a veces lo preguntamos en los exámenes,
¿Qué se sucede cuando la curva del costo marginal y de la oferta están impactados por algún proceso de innovación tecnológica o aumentan los factores que lo componen? Así que a partir de una lectura rápida vamos a ver si podemos desarrollar un pequeño problemita que yo lo he hecho acá simplemente a los efectos de, que no está en el práctico, pero está pensado a los efectos de que ustedes puedan lo podamos desarrollar. Espera un segundito, estoy equivocado de... Bueno, no sé si están viendo acá una planillita, ¿sí? Donde vamos a tratar de graficar, ¿sí? Vamos a tratar de graficar la productividad, ¿sí? En función de la cantidad de trabajadores que se van utilizando. En general decimos, y esta formulita que está arriba es como vital, que el costo total, ¿sí? Es una constante, acá expresada por B y K, ¿sí? Esa constante tiene que ver con el capital, que tiene que ver con las máquinas o las inversiones fijas que no se pueden cambiar en el corto plazo, y el factor trabajo, que sí se puede cambiar en el corto plazo. Acá suponemos que tenemos K que vale 5, que es una cuestión variable, constante, quiero decir, en el tiempo. Entonces, supongamos que vamos aumentando de 5 en 5 nuestros trabajadores, ¿sí? Entonces vamos a ver, a medida que aumentamos nuestros trabajadores, ¿no? Pasamos de 5 a 10 trabajadores, vemos que 5 trabajadores producían una unidad de producción. Cuando duplicamos esta cantidad de trabajadores, 10, más que duplicaron la producción, o sea que estamos en la etapa creciente. Si subimos a 15, vamos a ver que seguimos en la parte creciente, porque los últimos 5 trabajadores me han aumentado, acá ha hecho la resta yo, 2,7 unidades de producto. Los primeros 5 eran un producto. Los segundos 5, 2,9. O sea que los segundos 5 me han aportado 1,9 adicionales. Los terceros 5 me han llevado a 5,6 y me han aportado 2,7. Si vemos acá a la derecha en la curva que se va generando, automáticamente vemos que esta curva tiene una concavidad hacia arriba, o sea, la concavidad está hacia arriba y la curva es creciente. Cuando ponemos 20 trabajadores, seguimos en esa parte creciente porque los últimos 5 trabajadores han aportado 2,9 más unidades de trabajo respecto a las 2,7 o a las 1,9 anteriores. ¿Sí? Cuando llegamos a 25, la producción siguió aumentando, pasó de 8,4 a 10,3, pero a pesar que aumentó, el rendimiento ya empezó a bajar. Los últimos 5, de ir de 20 a 25, ya no fueron 2,9, sino que fueron 1,9. Entonces vamos observando que a partir del 25 ha habido un cambio en la concavidad y acá en el gráfico se va detectando. Acá la concavidad era hacia arriba y a partir de este punto vamos a ver una concavidad hacia abajo. A medida que nosotros... Disculpen. A medida que nosotros vamos aumentando los trabajadores, ya la curva se va poniendo más concreta, ¿sí?
La producción sigue aumentando, pero ya casi no aumentó mucho, aumentó de 10,3 a 10,8, subió solamente 0,5 cantidad de producto. Cuando llegamos a 35, ya la productividad empieza a descender. Pasamos de 30 a 35, nuestra productividad pasó de 10,8 a 10,5. Empezamos a bajar. Cuando pongamos 40, vamos a seguir bajando. Bajamos a 9,6. Y cuando lleguemos a 45, vamos a ver, efectivamente, no sé si ustedes lo pueden ver bien acá en el gráfico. Vamos a ver que la curva empezó a descender. Esa es la curva de productividad, donde tenemos una primera parte que es cóncava hacia arriba, una segunda parte hasta que llega al máximo que es creciente, pero ya tiene, ahí funciona la ley de rendimientos decrecientes, que dice algún punto del práctico, y de ahí empieza a bajar. Un momento llega que se vuelve cero. Entonces, ahí tenemos la productividad. Vamos a pensar ahora cómo vamos a calcular esta productividad media. La productividad media la podemos calcular como, ahí estoy poniendo la fórmula, la cantidad de producción dividido en la cantidad de trabajadores. Entonces, yo extiendo esta fórmula para abajo y vamos a tener acá, ustedes observan cuál es la curva de productividad media. Y vamos a observar cuáles son los vínculos que me unen la productividad media con la productividad. Y la productividad marginal la definamos, es la productividad, la cantidad de producto que me genera los últimos trabajadores incorporados. Entonces, en este caso, sería 2,9 menos 1, ¿sí? Dividido, ¿sí? En, pongamos paréntesis, en la incorporación de los últimos 5 trabajadores. C6 menos C5. ¿Está claro? ¿Está claro cómo he calculado la productividad marginal? ¿Chicos? Sí, profesor. Dividido. Es cuánto produce el último pack de trabajadores. Sería el último trabajador, pero bueno, acá estamos haciendo de 5 en 5. Lo llevamos, lo proyectamos a esto y ahí tenemos cómo ha aumentado. Y acá vemos nosotros esta curva roja, ¿cierto?, que es la productividad marginal, y esta curva azul, que es la productividad media. La productividad marginal, que es la variación del producto en la cantidad, que es llevado al extremo de la derivada. El producto marginal es la derivada de la productividad respecto al trabajo. Vamos a ver acá, en el momento que cambia la concavidad, de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, tenemos un punto de derivada máxima. Entonces vamos a ver que cuando la curva de la productividad marginal llega a su máximo, coincide con el cambio de productividad creciente a una productividad decreciente. Y después vemos que en el punto que se produce el máximo de la productividad media y que se cruza con la productividad marginal, ¿sí? Este punto, que lo proyectamos hacia arriba, vamos a denominarlo como el punto óptimo de producción, o sea, a dónde deberían estar produciendo las fábricas, a donde tenemos desde el punto de vista de nuestra productividad, nuestra máxima productividad, ¿sí? Entonces, ese punto donde coinciden el producto marginal y la productividad media, se llama producto, el punto de productividad óptima, ¿sí? Y si vemos un poquito mejor acá la curva, bueno, vamos a ver que efectivamente mi productividad marginal se hace cero
cuando mi productividad total llega a su máximo. Entonces esos son como puntos importantes dentro de la curva, ¿sí? Después, bueno, vamos a calcular los costos fijos para que hagamos todo ya. Y los costos fijos, ¿sí? Decíamos nosotros que según la formulita esta que está acá arriba, es B, que vale 2, ¿sí? Entonces vamos a poner igual, ¿sí?, a este B que vale 2, que multiplica a K que es 5, ¿sí? Ese valor no cambia con el tiempo, por eso es fijo. Si aumenta mi productividad, porque hemos aumentado nuestro trabajador, eso no cambia. El costo fijo no cambia con la cantidad ni de trabajadores ni de producción. En cambio, el costo variable, ¿sí? Yo lo voy a sacar de acá, está calculado, porque yo lo voy a sacar para que lo calculemos nosotros. El costo variable es una función de nuestra producción, o sea que nuestro costo va a ser el W, que vale 1, ¿sí?, que me multiplica a mi cantidad de trabajadores, en este caso 5. Ahí al L2 lo voy a fijar, ¿sí? Entonces vamos a ver que nuestro costo variable va aumentando en la medida que aumenta nuestra cantidad de trabajadores o varía nuestra producción. Es el costo variable. Y el costo total es obviamente la suma del costo fijo más el costo total. ¿Sí? Entonces, para 5 es 10 más 5, 15. Para 10 trabajadores, 10 más 10, 20, y así sucesivamente. Y ahora vamos a calcular los costos. Y vamos a ver cuál es la fórmula que tiene la fórmula de los costos. El costo fijo medio, ¿sí?, es el valor 10, que es nuestro costo fijo, y lo vamos a dividir en la cantidad de producto. ¿Ya? Y lo vamos a dividir en la cantidad de producto. Obviamente, como el costo es fijo, el numerador siempre es 10 y el numerador va a ir aumentando. Vamos a darnos cuenta, ¿sí?, que esta es una curva asintótica al eje de las abscisas, porque a medida que va aumentando nuestro producto, el impacto del costo fijo va disminuyendo, ¿sí? Entonces ya vamos viendo que la curva de los costos son curvas inversas a las curvas de las productividades. Después el costo variable medio será el costo variable, que vamos a ver que siempre cambia, por eso dividido, ¿sí?, en la producción. ¿Bien? Y ahora sí vamos a calcular el costo total medio, ¿sí? El costo total medio como el costo fijo medio más el costo variable medio. Entonces ahí abajo se están formando todas las curvas, ¿no? La roja era la primera, que era el costo, el azul es el costo fijo medio, la roja es el costo variable medio y la amarilla es la suma de ambas curvas. Vemos que tiene una geometría inversa a la de las productividades. Y por último, el costo marginal, ¿sí? Vamos a empezar el segundo, ¿sí? La diferencia, ¿sí?, entre el costo total menos el costo total anterior. Vamos a ver cuánto es el incremento del costo total respecto de la cantidad de producción del último tramo. No sé si me están siguiendo.
hacemos esta división y ahí vamos a tener el costo marginal. ¿Eh? Y este celeste es el costo marginal. Ahí podríamos observar, si la tendríamos todas las mismas escalas, ¿cierto?, que este punto donde se une la productividad marginal y la productividad media, ¿sí?, es el mismo punto donde se unen el costo marginal, esta curva celeste, con la curva del costo medio, ¿sí? Ahí vamos a encontrar que son los mismos valores. Entonces, la idea, volviendo a la inicial, las productividades inicialmente son crecientes. Esa productividad creciente se ve reflejada en una curva creciente cóncava hacia arriba, a partir de un punto de inflexión que cambia a cóncava hacia abajo. La productividad se convierte en una productividad que tiene rendimientos decrecientes respecto a la cantidad de empleados hasta llegar a un punto máximo, ¿sí? Ese punto máximo, traducido a costo marginal, es que el máximo de la derivada de la productividad se hace cero, por eso llegamos ahí. Y el punto óptimo de la producción es el punto donde se unen el costo marginal y el costo medio, la productividad media y la productividad marginal, o el costo medio y el costo marginal. Esa es la idea para que ustedes puedan mirar cómo se conforman las curvas, ¿sí? ¿Lo han entendido y han visto cómo se conforman las curvas? ¿Han entendido todo esto? ¿Han entendido todas las fórmulas? Profe, yo tengo una duda. ¿Por Sí. qué empieza en el segundo, en el producto marginal, lo mismo que en el costo marginal? Esa es mi duda. Ese, y porque el anterior, porque siempre es qué ha pasado con el último incremento, y en el primero no tengo ningún incremento, estoy tomando en referencia el 10 del 5, ¿sí? Igual que con la productividad marginal, también empiezo en el segundo, porque lo marginal es lo que se produce en el último salto, ¿entendés? Y en el primero Bien. no tenemos nada, por eso. Bien, bien, listo. ¿Ya? Es una división, la productividad marginal sobre el último productividad dividido en la última cantidad de empleados que se han incorporado. Y los costos marginales es los últimos costos referidos a la última cantidad de producción realizada. La productividad marginal es la cantidad de producto que me genera el último trabajador, ¿sí? Y el costo marginal es el costo que me genera el último producto. Por eso hacemos, vean bien, no sé si ven, acá lo voy a marcar, la división entre los costos y la cantidad de productos del último salto. Entonces se ve claramente cómo se desarrolla la curva de productividad marginal y media y los costos. ¿Sí? Vamos a pasar al ejercicio del práctico, que, a ver, ¿cuál será? ¿Cuál es este? No. Bueno, vamos a ver. Este creo que es el ejercicio número 4 del práctico. ¿Sí? Me dice que yo tengo que calcular, ¿no? Yo voy a borrar esto que está acá porque está calculado. Lo vamos a borrar, lo vamos a calcular de nuevo. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos nuestra productividad de esta manera? De 0 a 5. Espera un segundito. De 0 a 5, después a 12,
después a 17, después a 20, ¿sí? Ahí estamos viendo que ha pasado algo raro acá, ¿ves? Empezamos con una curva bien pronunciada hacia arriba, y de pronto se empieza a aplanar. De 20 pasamos a 21, ¿no? De nuevo 21, o sea que el último trabajador no me ha generado más productividad, y el séptimo me ha bajado a 20. O sea que ve a 20. ¿No? O sea que ahí ya vemos cómo ha habido una curva, ¿no es cierto?, de productividad total ascendente y con rendimientos crecientes hasta un momento, y después se vuelve decreciente hasta que llega al máximo y después empieza a decrecer. Entonces vamos a calcular la productividad marginal en los términos que hemos hablado recién. Decíamos que la productividad marginal era la diferencia entre el producto que estamos generando con el último trabajador menos el anterior, ¿sí?, dividido en la diferencia de trabajadores. En este caso siempre es 1, pero lo voy a poner así en forma genérica porque siempre ustedes lo tienen que calcular de esa forma. Entonces el producto marginal es la cantidad que me produce el último trabajador que yo incorporo. ¿Ven? Y si lo vamos trasladando a este mismo fórmula para abajo, vamos a ver claramente cómo la productividad marginal empieza a crecer, después decrece más hasta que se vuelve negativa. ¿Sí? Se vuelve negativa ya cuando el séptimo trabajador, en vez de producir más, produce menos. Y el producto medio, ¿sí?, ese más fácil, es la cantidad de producto dividido en la cantidad de trabajadores que yo tengo. ¿Sí? Y ahí vamos a ver, se da de nuevo este punto donde, acá hay un punto donde la inflexión pasa de concavidad hacia arriba a concavidad hacia abajo. Y este punto de unión entre la productividad media y la productividad marginal es el que me da el famoso óptimo técnico, ¿sí?, o el área por donde las empresas deberían trabajar para ser más eficientes. Acá lo vamos a hacer entre ustedes y quiero que me ayuden. Nos da la cantidad de trabajadores que va aumentando de 1 en 1, ¿sí?, y me da el producto, el producto medio, ¿sí? El producto medio. Si el producto medio del último trabajador es 20, ¿sí?, ¿cuánto será el producto total? Si el primer trabajador entró 20, ¿eh? Muy bien. Entonces lo pongamos 20. Y si es 20 el producto total, ¿cuánto es el producto marginal? Dígamelo al número nomás. ¿Cuál es el concepto de producto marginal? El producto del último trabajador. 20 sería. 20. Si hacemos la fórmula, ¿sí? Bueno, es 20, sería 20 menos 0 dividido en 1 menos 0, es 20. Bien. ¿Sí? Vamos al punto del segundo trabajador, ¿sí? Me dice que el producto marginal es 25. Significa que el último trabajador me ha generado 25 unidades de producto. Entonces, ¿cuál sería el producto total? 45. ¿Cuánto? 45. 45, exactamente. Es el anterior, ¿sí?, más lo que me ha producido el último trabajador, 45. Perfecto. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto es el producto medio? ¿Cuánto será el producto medio?
Es 45 en 2. 45 dividido en los 2 trabajadores, exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Acá ya podríamos expandir esto hasta abajo y ya solito nos va dando los productos medios que está faltando. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo, ¿cuánto sería la productividad marginal del trabajador número 3? Sería de 30. ¿Por qué de 30? Sería Si nosotros 75 menos la 45 fórmula, si sobre aplicamos la 3 menos 2. fórmula, sería 75 menos 45, que es la productividad, ¿no es cierto? Dividido en 3 menos 2. Es una vida, pero no importa. Efectivamente, 30. ¿Sí? Y ya tenemos los otros datos, así que podemos completar el punto 4. ¿Sí? Vamos al... ¿Qué pasó? Disculpen. Vamos al punto 5. ¿Cuánto será la productividad total acá? Tenemos el dato de la media. ¿Cuál será la total? 24 por 5. Claro, exactamente. Si la media es 24, que era total dividido en 5, esto es 24 por 5. Perfecto. ¿Estamos? Y la marginal, bueno, la podemos trasladar desde acá. ¿Sí? Después, sucesivamente, la productividad de totales, ya teniendo las marginales, van a ser las anteriores más las marginales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo... Y las medias siempre van a ser las totales divididas en la cantidad de trabajadores. ¿Sí? Y ahí tenemos el ejercicio número 4 y número 5 resueltos. ¿Sí? Acá vemos de nuevo cómo se arma la curva de productividad, donde vemos que al principio hay una creciente, después decreciente, hasta que llegue al máximo. Tenemos una curva marginal, que es la roja, ¿sí? Y una media, que es la verde, y acá tenemos el punto de conexión. Entonces, con estos dos ejercicios más el que le he dado yo inicialmente, es para que fijen conceptos de la relación de las productividades máximas, las productividades totales, marginales y medias. ¿Han entendido? Sí, profe. Bueno, entonces, nada, podemos pegar una miradita de nuevo al trabajo práctico. No, disculpa, no sé por qué estoy con ese... Bueno, ya con esto ustedes tienen para contestar, bueno, los primeros puntos, y podemos hacer acá una explicación de las etapas de producción. ¿Sí? En realidad, las etapas de producción se pueden dividir en 3 etapas. ¿Sí? Alguna etapa
A ver si tengo un grafiquito para mostrarles. Eh, eh, a ver si tengo. No. Tenía acá. Podemos decir, ¿no es cierto?, que vamos a buscar cuál es la curva de productividad esta. Podemos decir que la curva de productividad se puede dividir en tres partes. Una inicial, desde el arranque hasta el momento que se unen la curva de productividad media y la productividad máxima. Ahí tenemos una etapa 1, una etapa 2 que va desde ahí hasta el punto máximo y una etapa 3, ¿sí?, que tiene en cuenta la parte negativa de la curva de productividad. Esas son las tres etapas que podemos decir en forma clara que se divide el proceso de la curva de productividad a lo largo de del crecimiento en función de la cantidad de trabajo. Bueno, ahí está el problema 4 y 5. Y después, bueno, sería bueno que ustedes hagan una pequeña investigación sobre cuáles son los principales tipos de costos que se reconocen. Algunos datos les doy yo, lo que ya hemos hablado: los costos fijos, que son independientes de la producción; los costos variables, que son dependientes de la producción; los costos explícitos, que son los costos que efectivamente tienen una salida monetaria del bolsillo del empresario; o los costos explícitos, que son costos que no son, que no están asociados a normas contables, sino que están asociados a costos de oportunidad. Por ejemplo, esto que decíamos nosotros: si yo voy a hacer un negocio y voy a poner mi casa, en el garaje de mi casa, el negocio, yo no me estoy ahorrando el alquiler, porque yo podría no hacer este negocio y alquilar el garaje a otra persona. Entonces ahí tenemos un costo que es un costo implícito, ¿sí? Bueno, y así hay otros costos que quiero que ustedes investiguen y avancen en detalle definiendo cada uno. Dice: cuando el costo total llega a su máximo, el producto total llega a su máximo, ¿el costo variable es igual al costo marginal o no? Bueno, ahí tienen que sentarse y mirar cada una de las curvas para que ustedes puedan ver qué pasa con el costo marginal, qué pasa cuando el producto total llega a su máximo. ¿El costo variable promedio es igual al costo marginal? ¿Alguno me puede contestar esa pregunta? ¿Si es verdadero o falso? A ver, a ver si encuentro un documento que los pueda ayudar. Veo que me permiten un segundito, voy a hacer una búsqueda.
Vamos a ver si le muestro un gráfico que les permita analizar esta cuestión. A ver. Ahí está. Este gráfico creo que es muy... dice, cuando el costo total llega, la productividad llega a su máximo, estamos en estos puntos, ¿sí? Pero estos puntos, el costo marginal y el costo medio se cruzan igual que la productividad marginal y la productividad media. O sea que no es falso, porque cuando llegamos a la productividad máxima, siempre el producto marginal es cero, ¿sí? Y el producto medio es otro número distinto, y los costos, vamos a ver si encontramos acá los costos, y los costos, ¿sí? Acá, cuando la productividad marginal vale cero, nuestro producto total es máximo. Y nuestra unión de los costos medios y los costos marginales, ¿sí? Siempre están mucho antes. O sea que nunca coincide el producto total con el producto medio. Sigamos con el práctico. El punto 9 habla sobre el costo total. ¿Qué pasa cuando el costo total llega a su cuando el costo total llega a su máximo, el costo variable promedio y el costo promedio son iguales? Eso también es falso, ¿sí? Porque el costo total nunca tiene un máximo. Recién veíamos las curvas de costos, después que llegan a un mínimo, se van a un máximo y nunca llegan a un máximo, siempre continúan aumentando, ¿sí? Y el último punto, que lo explicó el ingeniero Aranda en su clase, nosotros vemos, vamos a ver, que si miramos con detenimiento la curva de los costos, ahí la tenemos, la curva de los costos, ¿sí? El costo siempre crece, el costo variable, medio y el costo marginal siempre son crecientes, por lo tanto, nada, no tiene límite el costo. Pero si ustedes ven el costo medio como el costo variable medio, el costo marginal, son curvas que parecen y obviamente responden a la curva de la oferta, ¿sí? A medida que aumenta la cantidad, aumenta el costo, ¿sí? Las curvas de la oferta, como los costos marginales o medios, ¿sí? Son curvas crecientes respecto de la cantidad. O sea que tienen un comportamiento parecido porque en realidad una curva de la oferta está asociada a sus factores, y el primer factor de los costos de la oferta son los costos. Entonces, cuando aumenta la tecnología, ¿sí? La curva marginal baja, ¿sí? Como pasa o similar, ¿no es cierto? La oferta se desplaza hacia la derecha, es lo mismo que baje. En cambio, cuando aumentan sus componentes de los factores, la mano de obra, los materiales, etcétera, la curva de costos suben como las curvas de la oferta se desplazan hacia la izquierda. El efecto es exactamente el mismo. No sé si han entendido. ¿Chicos? Hola, hola. Sí, profe, se entiende. Sí, sí entendió, Bueno. profesor. Bueno, entonces yo les pido que hagan el esfuerzo, no sé cuándo, a ver, ¿cuándo tenía para entregar el práctico este? Hasta el 9. El 9. El 9. Así que
El 9 vendría a ser el día Lunes. el lunes. Yo voy a hacer una cosa, lo voy a pasar, no es difícil el práctico. Yo lo voy a pasar para el jueves que viene, ¿sí? A última hora, para que ustedes tengan tiempo de hacerme una consulta el jueves que viene. Pero el práctico está prácticamente desarrollado, con un poco de lectura complementaria del libro de Blanco lo tienen que terminar. Y le pide que lo hagan a conciencia. Mañana va a hablar el ingeniero Aranda. Creo que el 20 de noviembre va a ser el examen y seguramente va a entrar este tema, ¿no? Así que yo por eso le voy a dar unos días más, ya lo voy a cambiar a la fecha de vencimiento de este trabajo para que ustedes lo puedan hacer a conciencia, lo vamos a dejar hasta el jueves a la noche. Mañana le va a dar clase el ingeniero Aranda, pero acuérdense que ustedes tienen hasta mañana para subir los grupos. Y he visto que algunos han subido los grupos, pero no todos, y no se queden afuera para empezar con los temas del proyecto que lo vamos a hacer la semana que viene. ¿Listo, chicos? Bien, profe. Bueno, profesor. No se olviden de subirme los grupos. Que uno del grupo lo suba es suficiente, no me suban 4 el mismo grupo. Pero he estado viendo y faltan bastantes de ustedes que no han completado su grupo. Si no completan, bueno, yo los pondré en el grupo que me parezca, digamos, pero no vamos a demorar más que mañana en definir los grupos porque les tengo que pasar también el ejercicio que he hecho yo la semana pasada para que lo desarrollen ustedes. Así que, chicos, nos vemos mañana. Que descansen y que puedan terminar esto lo mejor posible, lo más rápidamente posible. Bien, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe, gracias.